Un anciano salvó a un lobo gravemente herido. Tiempo después, en el día del funeral del anciano, el lobo apareció, y su siguiente acción dejó a todos impactados. Matías Carrillo se sentó en su vieja silla de madera, que crujía con cada leve movimiento, como si compartiera las historias del tiempo con él. Sus ojos cansados miraban al horizonte, donde el sol, envuelto en tonos dorados y naranjas, se despedía lentamente del día. «Otro atardecer, otro día más», murmuró para sí, con una mezcla de melancolía y gratitud. Su vida era así, tranquila, repetitiva, pero cargada de un silencio que hablaba más que las palabras. Matías había vivido una vida de servicio. Durante años fue médico militar, lidiando con gritos de dolor y sangre en los campos de batalla. Su habilidad para mantener la calma bajo presión había salvado incontables vidas, pero también dejó cicatrices invisibles en su espíritu. Al regresar del servicio, decidió instalarse en las afueras de Idaho, un lugar donde los días pasaban con la lentitud de un río en calma. Allí, rodeado de naturaleza y lejos del bullicio de la humanidad, intentaba curarse a sí mismo de las heridas del pasado. Aunque Matías no buscaba compañía, su vecino, el joven Will, a menudo aparecía en su puerta, lleno de curiosidad y energía juvenil. «¿Qué me vas a contar hoy, señor Matías?», preguntaba con ojos brillantes mientras se acomodaba en el escalón de la entrada. Para Matías, el muchacho era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando uno quería detener el tiempo. Entre sorbos de café caliente y pausas prolongadas, Matías relataba sus historias de guerra, omitiendo las partes más oscuras, pero dejando entrever la valentía y la humanidad que encontró en medio del caos. Sin embargo, el silencio que tanto amaba Matías no era absoluto. El pueblo había comenzado a llenarse de murmullos sobre lobos que merodeaban en los bosques cercanos. «Dicen que son peligrosos», comentó un vecino mientras ajustaba su sombrero de paja en la tienda local. «Podrían atacar al ganado, o algo peor». Matías escuchaba estas conversaciones con atención, pero nunca intervenía. Para él, los lobos eran criaturas incomprendidas, seres que solo buscaban sobrevivir en un mundo que cada vez les dejaba menos espacio. Una tarde, mientras el viento fresco traía el aroma de los pinos, un grupo de vecinos llegó a un consenso. Era hora de cazar a los lobos. «No podemos esperar a que algo malo suceda», dijo uno de ellos con firmeza. Matías, que estaba sentado en un rincón, levantó la vista. «No es necesario matar lo que no entendemos», dijo con voz serena pero firme. Su comentario provocó un breve silencio, seguido de murmullos incómodos. Nadie respondió directamente, pero estaba claro que la opinión del viejo doctor no cambiaría sus planes. Esa noche, Matías se sentó en su porche, mirando las estrellas mientras escuchaba el murmullo lejano de los bosques. Pensaba en los lobos, en su lucha silenciosa por sobrevivir, y no pudo evitar sentirse conectado con ellos. «Ambos somos solitarios, buscando paz en un mundo que a menudo es cruel», reflexionó. Para Matías, proteger a los lobos no era solo una cuestión de moralidad, sino también un reflejo de su propia necesidad de ser entendido y aceptado tal como era. A pesar de su oposición, la cacería comenzó días después. El sonido de disparos resonó en la distancia, interrumpiendo la tranquilidad de las mañanas de Matías. Él evitó mirar hacia los bosques, temiendo encontrar señales del conflicto. En cambio, se concentró en su rutina: paseos matutinos, lecturas en el porche y largas conversaciones con Will. Pero algo dentro de él no podía ignorar lo que estaba sucediendo, como una espina clavada en el corazón. Esa noche, mientras el sonido de los disparos se disipaba y el pueblo caía en el silencio habitual, Matías escuchó algo diferente, algo que no encajaba con la serenidad que tanto valoraba. Un crujido seco, seguido de un gemido bajo, llegó desde el cobertizo al fondo de su propiedad. Se detuvo en seco, con el libro que estaba leyendo aún en las manos.
Sus ojos, acostumbrados a los pequeños detalles de la vida, buscaron alguna explicación lógica. «Quizá el viento», murmuró, aunque algo en su pecho le decía que no era tan simple. Dejó el libro sobre la mesa y se levantó con calma, sus pasos resonando suavemente en el suelo de madera. Agarró una linterna vieja que colgaba de un clavo en la pared y salió al patio. El aire fresco golpeó su rostro y con cada paso que daba hacia el cobertizo, la sensación de inquietud crecía. Cuando llegó a la puerta, se detuvo, notando que estaba ligeramente entreabierta. «No recuerdo haberla dejado así», pensó. Abrió la puerta con cuidado y apuntó la linterna hacia el interior. Lo que vio lo dejó sin palabras. Un lobo, grande y de pelaje gris oscuro, yacía en un rincón entre cajas de madera y herramientas oxidadas. Su respiración era pesada y pausada, y una mancha oscura se extendía bajo una de sus patas traseras. Matías sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Era la primera vez que estaba tan cerca de un animal salvaje, y, aunque había tratado con innumerables heridas humanas durante su tiempo como médico, esto era diferente. El lobo levantó la cabeza apenas al notar su presencia, y sus ojos amarillos se encontraron con los de Matías. Había algo en esa mirada, no de amenaza, sino de agotamiento y dolor. «No quiere atacarme», se dijo a sí mismo, aunque no pudo evitar sentir que un solo movimiento en falso podría cambiar esa dinámica frágil. «Tranquilo. No te voy a hacer daño», dijo en voz baja, como si intentara calmar tanto al animal como a su propio corazón acelerado. Dejó la linterna en el suelo, su haz de luz iluminando la pata herida del lobo. La sangre que goteaba lentamente confirmaba lo que Matías ya había supuesto. El animal había sido alcanzado por una bala. Matías retrocedió un paso, aún inseguro de qué hacer. Sabía que ayudarlo implicaba riesgos, no solo por el peligro inherente de estar cerca de un depredador, sino también porque, si los vecinos se enteraban, podrían malinterpretar sus intenciones. Pero también sabía que dejarlo ahí, sin asistencia, era condenarlo a una muerte lenta y dolorosa. Su instinto como médico ganó la batalla interna. Volvió a la casa y, con manos temblorosas, reunió lo necesario: vendas limpias, una pinza, alcohol y algo de carne seca que tenía en la despensa. Cuando regresó al cobertizo, el lobo seguía allí, apenas moviéndose. Se arrodilló a una distancia segura y dejó la carne a un lado, esperando que el animal mostrara alguna reacción. Pero el lobo no tocó la comida. Solo lo observaba, sus ojos parpadeando lentamente, como si supiera que la ayuda estaba cerca. Con cuidado, Matías se acercó y examinó la herida. La bala no había atravesado completamente, pero estaba alojada superficialmente, lo cual era una suerte. «Esto va a doler, amigo», susurró, mientras preparaba las pinzas para extraer el proyectil. El lobo gruñó débilmente cuando sintió el primer contacto, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Matías trabajó con rapidez y precisión, retirando la bala y limpiando la herida antes de envolverla con las vendas. Terminó el procedimiento con un suspiro de alivio y se echó hacia atrás, dejando espacio entre él y el lobo. «Listo, ahora solo tienes que descansar», dijo, sin esperar respuesta alguna. Se quedó unos minutos más, observando cómo el animal cerraba los ojos lentamente, aparentemente aceptando su nuevo refugio. En los días siguientes, Matías visitaba el cobertizo con regularidad, llevando agua y algo de comida. A medida que el lobo recuperaba fuerzas, parecía confiar más en él. La desconfianza inicial dio paso a una extraña calma entre ambos. En las noches más frías, Matías se quedaba en el cobertizo, sentado a poca distancia, observando cómo el animal dormía, su respiración más estable y menos forzada. Poco a poco, el lobo comenzó a moverse con más libertad. Una noche, después de semanas de cuidados, Matías abrió la puerta del cobertizo y señaló hacia el bosque. «Es hora de que regreses a tu hogar», dijo, aunque una parte de él lamentaba la despedida.
El lobo lo miró por unos segundos antes de levantarse y, cojeando levemente, desaparecer entre los árboles. Matías pensó que esa sería la última vez que lo vería, pero no fue así. De vez en cuando, en las noches silenciosas, el lobo regresaba, siempre manteniéndose a cierta distancia, como si solo quisiera recordarle que su vínculo seguía intacto. Para Matías, estas visitas se convirtieron en un recordatorio de que, incluso en los momentos más solitarios, la conexión con otro ser vivo podía cambiarlo todo. Aquella mañana empezó como cualquier otra en la vida tranquila de Matías Carrillo. El sol ya se asomaba entre los árboles mientras él organizaba su pequeño desayuno en la cocina. Sobre la mesa, un trozo de pan que Will había traído el día anterior, junto con un poco de mermelada y una taza de té caliente. Era un ritual simple, pero que siempre llenaba de calma su día. Sin embargo, ese día, algo cambió. Tras unos pocos bocados del pan, Matías notó un extraño ardor en su garganta. Pensó que quizá era un resfriado incipiente, nada fuera de lo común. Pero en cuestión de minutos, la incomodidad se convirtió en opresión, y la opresión en desesperación. Su pecho comenzó a subir y bajar con dificultad, y una sensación de mareo lo obligó a apoyarse contra la pared. ¿Qué me está pasando?, alcanzó a susurrar mientras su visión se nublaba. Con un último esfuerzo, intentó alcanzar la puerta principal, pero sus piernas no le respondieron. El mundo se volvió oscuro, y su cuerpo quedó inmóvil sobre el suelo de madera. Fue Will quien lo encontró. Llegó al mediodía, como de costumbre, para contarles sobre los eventos del pueblo y asegurarse de que su vecino mayor tuviera todo lo que necesitaba. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue la figura de Matías extendida en el suelo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y su mente se llenó de temor. «¡Señor Matías!», gritó mientras corría hacia él. Lo sacudió suavemente, esperando una respuesta, pero no hubo reacción. Recordando lo que había aprendido en la escuela, buscó un teléfono y marcó al número de emergencias. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, explicó lo que estaba ocurriendo. «Por favor, vengan rápido», rogó antes de colgar. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Examinaron a Matías con rapidez, pero sus expresiones serias no dejaron espacio para la esperanza. Lo trasladaron al hospital más cercano, con Will siguiéndolos de cerca, aún temblando por el shock. En el hospital, los doctores hicieron todo lo posible, pero al cabo de unas horas pronunciaron la noticia que nadie quería escuchar. Matías había fallecido. La causa: un shock anafiláctico severo provocado por el pan que contenía trigo, algo a lo que Matías era alérgico, aunque Will lo desconocía. El muchacho no podía creerlo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se repetía en su mente: «Fue mi culpa. Yo traje ese pan». La noticia de la muerte de Matías Carrillo se esparció rápidamente por el pueblo. Aquella figura serena y discreta, que siempre había sido parte del paisaje cotidiano, ahora solo existía en los recuerdos. Para muchos, su pérdida fue un golpe inesperado. Aunque Matías no era alguien particularmente sociable, siempre estuvo dispuesto a ofrecer una palabra amable o una ayuda silenciosa cuando alguien lo necesitaba. Los preparativos para su funeral comenzaron casi de inmediato. Los vecinos se ofrecieron para organizar todo, desde las flores hasta las palabras que serían pronunciadas en su honor. La casa de Matías, con su porche desgastado y sus paredes cubiertas de fotografías de otros tiempos, se convirtió en el epicentro de las despedidas. Will, destrozado por el remordimiento, se unió a los preparativos con una devoción silenciosa, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Él siempre decía que las cosas simples son las más importantes, comentó Will a uno de los vecinos mientras escogían las flores. Algo sencillo, pero bonito, como él lo habría querido. El día del funeral llegó acompañado de un cielo nublado, como si incluso la naturaleza compartiera la tristeza del momento. Amigos, vecinos y hasta algunos conocidos lejanos se reunieron en el pequeño cementerio del pueblo.
Una foto de Matías, con su expresión tranquila y sus ojos sabios, fue colocada sobre el ataúd. Las palabras de despedida resonaron entre los asistentes, recordando a un hombre cuya vida había sido discreta, pero llena de significado. Matías era un hombre bueno, un amigo leal y alguien que siempre veía más allá de lo superficial, dijo uno de los vecinos mayores, mientras su voz temblaba ligeramente. Aunque vivía en soledad, su corazón estaba lleno de bondad. El ambiente en el cementerio estaba impregnado de una tristeza que parecía tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Las personas hablaban en murmullos respetuosos, mientras algunos limpiaban discretamente lágrimas que caían sin permiso. El ataúd de Matías Carrillo reposaba en el centro, rodeado de flores silvestres que los vecinos habían traído en su honor. La foto de Matías, colocada cuidadosamente sobre una mesa pequeña, mostraba su expresión tranquila y amable, una imagen que muchos de los presentes asociaban con la serenidad que él siempre emanaba. Will, aún sintiendo el peso de la culpa, permanecía apartado, demasiado abrumado para acercarse más. Observaba el ataúd desde la distancia, recordando los días que había pasado escuchando las historias de Matías y cómo aquel hombre, de forma silenciosa pero constante, le había enseñado el valor de la paciencia y la bondad. Un hombre mayor comenzó a hablar. Matías era alguien especial, dijo con voz temblorosa, sosteniendo un sombrero contra su pecho. Nunca alzó la voz, pero cuando hablaba, uno no podía evitar escucharlo. Su manera de ver el mundo, siempre con respeto, nos dejó muchas lecciones. Los asistentes asintieron en silencio, sus rostros reflejando el acuerdo. Cada palabra se sumaba al tributo que todos sentían que Matías merecía. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir las ramas de los árboles cercanos. De repente, un sonido diferente rompió la quietud. Un murmullo creció entre los presentes mientras algunos señalaban hacia la distancia. Una figura gris oscura emergía entre los árboles, moviéndose con cautela, pero con firmeza. Era un lobo. El animal avanzó lentamente hacia la congregación, sus pasos marcados por la seguridad de quien sabe exactamente a dónde se dirige. Un escalofrío recorrió a todos los asistentes. Al principio, el miedo paralizó a más de uno, pero el lobo no mostró signos de agresión. Su andar era fluido, casi ceremonioso. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras otros se quedaron congelados, incapaces de apartar la mirada. Will, al reconocer al lobo, sintió su corazón acelerarse. «Es él», susurró para sí mismo. Sabía que este no era cualquier lobo. Era el mismo que Matías había cuidado con tanto esmero en su cobertizo. Pero, ¿por qué estaba aquí ahora, en este momento? El lobo se detuvo frente al ataúd, ignorando las miradas incrédulas de los asistentes. Durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente permaneció allí, observando, como si entendiera el significado de lo que estaba ocurriendo. Luego, sin previo aviso, saltó ágilmente, colocándose al lado del ataúd. El silencio fue absoluto. Incluso, los pájaros parecieron detener su canto. El lobo bajó la cabeza y olfateó suavemente la madera, emitiendo un leve gemido, casi un suspiro. Aquello fue suficiente para que algunos soltaran exclamaciones de asombro, pero nadie se atrevió a intervenir. Entonces ocurrió algo que nadie podría haber anticipado. El lobo abrió las mandíbulas y con precisión sorprendente mordió el cuello de Matías a través de la abertura del ataúd. Un grito ahogado escapó de una de las mujeres presentes, mientras otros simplemente miraban, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El lobo no se detuvo. Apretó sus colmillos durante unos segundos antes de soltar y saltar nuevamente al suelo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el animal se giró y desapareció entre los árboles con la misma rapidez con la que había llegado. El murmullo de asombro creció y las preguntas comenzaron a surgir en voz alta. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué hizo eso? Pero antes de que alguien pudiera especular, un sonido inesperado los interrumpió.
Un jadeo profundo y desgarrador salió del ataúd. Los ojos de Will se abrieron como platos mientras veía cómo el cuerpo de Matías comenzaba a moverse débilmente. ¡Está vivo!, gritó alguien y la conmoción se convirtió en caos. Un médico que estaba entre los asistentes corrió hacia el ataúd y lo abrió apresuradamente. Lo que vieron fue a Matías, con los ojos entreabiertos, respirando con dificultad pero claramente vivo. «Tráiganme agua y espacio, por favor», ordenó el médico mientras examinaba rápidamente a Matías. En cuestión de minutos, el color volvió lentamente a su rostro y su respiración se estabilizó. Los presentes no podían creerlo. La gente murmuraba entre sí, tratando de entender lo que había pasado. «Es increíble», dijo el médico finalmente, girándose hacia la multitud. Lo que ocurrió es que el lobo, de alguna manera, logró abrir las vías respiratorias de Matías. Estaba sufriendo de un colapso severo, probablemente relacionado con su alergia, y esa mordida fue lo que lo salvó. El asombro fue absoluto. Will, con lágrimas en los ojos, se acercó cuidadosamente al lado de Matías. «Señor Matías, está vivo», dijo, su voz temblando de alivio y emoción. Matías, aún débil pero consciente, abrió los ojos completamente y miró a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca. Will tomó su mano y con una sonrisa que apenas podía contener, respondió: «Creo que tu amigo vino a ayudarte. Otra vez». Matías cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Will se asentaran. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, y aunque no dijo nada más, sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y comprensión. Cuando Matías abrió los ojos nuevamente, la luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana del hospital. El aire era fresco, y el suave murmullo de las voces en el pasillo le recordaba que seguía vivo, aunque lo que había sucedido seguía siendo un misterio que apenas podía procesar. Giró la cabeza lentamente, sintiendo una punzada de dolor en su cuello, y se encontró con los rostros familiares de algunos vecinos que lo miraban con alivio y curiosidad. «Matías, qué bueno que estás despierto», dijo una mujer mayor, ajustándose el chal sobre los hombros. Su voz era cálida, aunque teñida de incredulidad. «Todos estábamos tan preocupados». Matías intentó responder, pero su garganta aún estaba seca y raspada. En su lugar, asintió con una ligera sonrisa, dejando que las palabras de los demás llenaran el vacío. Uno de los hombres presentes, quien parecía haber repetido la historia varias veces, tomó la palabra. «No te lo vas a creer, pero fue ese lobo el que te salvó. Nadie entendía qué estaba pasando cuando saltó al ataúd. Pensábamos que iba a atacarte, pero luego el doctor explicó lo que hizo. Es un milagro, Matías, un verdadero milagro». La incredulidad de Matías fue evidente en su rostro. Se llevó una mano temblorosa al cuello, recordando la presión de los colmillos del animal. Las palabras de sus vecinos comenzaban a encajar con los recuerdos borrosos que tenía del funeral, pero aún le costaba aceptar que fuera cierto. Un lobo salvaje, aquel mismo que había cuidado meses atrás, había aparecido en el momento más improbable para salvarlo. «¿Y luego qué pasó con el lobo?», preguntó finalmente con la voz áspera. El grupo intercambió miradas antes de que alguien respondiera. «Se fue al bosque, como si nada. Fue extraño, pero no parecía asustado, ni agresivo. Solo. Hizo lo que tenía que hacer y desapareció». Matías cerró los ojos por un momento, tratando de comprender. Había una mezcla de emociones dentro de él. Asombro, gratitud y un profundo respeto por aquel animal que, de alguna manera, había entendido su necesidad más urgente. Horas después, mientras el flujo de visitas se reducía, Will llegó al hospital. El joven llevaba en las manos una bolsa con fruta fresca y un libro viejo, algo que sabía que Matías apreciaría. Pero cuando cruzó la puerta, su rostro mostraba una mezcla de alivio y culpa.
Se acercó despacio, sin decir nada al principio, mientras Matías lo miraba con ojos pacientes. Finalmente, Will se sentó junto a la cama y con un suspiro rompió el silencio. «Señor Matías, yo siento mucho lo que pasó. Nunca imaginé que ese pan podría ser peligroso para usted. No lo sabía. De verdad, si hubiera sabido». Matías levantó una mano débil, deteniendo las palabras del muchacho. Su sonrisa, aunque cansada, estaba llena de comprensión. «Will, no tienes nada de qué disculparte. Fue un accidente, hijo. Estas cosas pasan, y nadie tiene la culpa». El muchacho bajó la mirada, aún lleno de remordimiento. «Pero si no fuera por ese lobo». Matías rió suavemente, aunque le costó un poco. «Ah, ese lobo. Parece que nos hemos salvado mutuamente, ¿no crees?». Las palabras del anciano lograron relajar a Will un poco, y durante el resto de la visita hablaron de cosas más ligeras. Los eventos del pueblo, las tareas del pequeño jardín de Matías y los planes para cuando él regresara a casa. La conexión entre ellos se hizo más fuerte en esos momentos, como si ambos entendieran que el vínculo que compartían era algo único. Mientras tanto, la noticia del lobo había comenzado a extenderse por todo el pueblo. La historia de cómo había intervenido en el funeral de Matías para salvarle la vida se convirtió en tema de conversación en cada rincón, desde la tienda de comestibles hasta las reuniones en la iglesia. Algunos lo veían como un acto milagroso, una señal de que los animales comprendían mucho más de lo que los humanos podían imaginar. Otros, sin embargo, se mantenían escépticos, argumentando que no era más que una coincidencia. Matías, aún recuperándose, escuchaba las diferentes opiniones con una sonrisa enigmática. Sabía que no todos entenderían lo que él había experimentado con aquel lobo. Para él, el animal no era solo un salvador, sino también un símbolo de la conexión que había construido al cuidarlo. Y, aunque las palabras no eran suficientes para explicar esa relación, él estaba seguro de su verdad. En una de las visitas al hospital, un vecino le preguntó directamente: «Matías, ¿por qué crees que el lobo hizo eso? ¿Cómo supo lo que debía hacer?». Matías tardó en responder, su mirada perdida por un momento en la ventana cercana. «No lo sé. Quizá entendió algo que nosotros no podemos. O tal vez solo estaba devolviendo un favor. Lo que sí sé es que fue un acto de bondad, puro y simple». Conforme pasaban los días, Matías comenzó a recuperar fuerzas. Cada paso hacia la mejoría lo acercaba a un objetivo que había decidido en silencio: encontrar al lobo una vez más. No estaba seguro de cómo lo haría, ni si sería posible, pero sentía que debía agradecerle adecuadamente. La idea se convirtió en su motor, un propósito que lo motivaba a caminar un poco más cada día por el pasillo del hospital, a comer bien y a seguir las recomendaciones de los médicos. Will, siempre dispuesto a ayudar, le prometió que lo acompañaría en cuanto estuviera listo. La noche había caído como un manto silencioso sobre el pequeño pueblo, y Matías, ya de regreso en su casa tras semanas de recuperación, estaba sentado en su porche. La taza de té que sostenía entre las manos emanaba un calor reconfortante, y la brisa suave de la primavera traía consigo el aroma de los pinos y la tierra húmeda. Sus ojos, cansados pero serenos, se perdían en el cielo salpicado de estrellas. La vida había vuelto a la rutina, pero una parte de él seguía esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Un sonido tenue rompió la calma, apenas perceptible entre el canto lejano de los grillos. Era un crujido, como si alguien, o algo, estuviera moviéndose con cuidado entre las sombras del jardín. Matías dejó la taza en la mesa con cuidado y se quedó inmóvil, agudizando los sentidos. No sintió miedo, sino una extraña sensación de expectativa. Algo le decía que debía esperar. Giró lentamente la cabeza hacia el borde del jardín y entonces lo vio. Entre la penumbra de los árboles, una figura conocida se perfilaba contra la débil luz de la luna. Era el lobo. Sus ojos brillaban con una mezcla de calma y familiaridad, y su postura, firme pero no amenazante, transmitía una especie de invitación silenciosa.
Matías se levantó despacio, sus movimientos deliberados, como si temiera que cualquier brusquedad pudiera romper la magia del momento. El lobo no se movió. Permanecía allí, observándolo, con esa quietud casi reverente que siempre había caracterizado sus encuentros. «Sabía que volverías», murmuró Matías, más para sí mismo que para el animal. Avanzó unos pasos, dejando que sus pies descalzos rozaran la hierba húmeda. Cada paso lo acercaba más, pero el lobo no retrocedía ni apartaba la mirada. Finalmente, Matías se detuvo a pocos metros de distancia, y por un momento ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. «Gracias», dijo Matías, su voz quebrándose ligeramente. «Gracias por todo lo que hiciste por mí. No sé cómo, pero lo entendiste. Y yo. No sé si alguna vez podré devolvértelo». El lobo inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera comprendido las palabras de Matías. Fue entonces cuando Matías alzó lentamente una mano, ofreciéndosela con un gesto que hablaba de confianza y respeto. El lobo dio un paso hacia adelante, y luego otro, hasta que la distancia entre ellos desapareció. Matías hundió los dedos en el espeso pelaje gris, sintiendo la calidez del cuerpo del animal y su respiración constante. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose disfrutar de la conexión que compartían, una que trascendía palabras y explicaciones. «Te debo la vida», susurró, mientras sus dedos seguían acariciando la suave melena del lobo. «Pero más que eso, me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo». El lobo no respondió, pero su presencia era suficiente. Después de unos instantes, levantó la cabeza y lamió suavemente la mejilla de Matías. Un gesto inesperado, pero cargado de significado. Era como si le estuviera diciendo que no había deuda alguna, que todo había sido simplemente el curso natural de algo más grande. Matías se apartó ligeramente, dejando que el lobo retrocediera unos pasos. Los ojos del animal volvieron a encontrar los suyos, y durante unos segundos más, ambos se quedaron allí, en silencio, compartiendo un entendimiento que no necesitaba ser dicho. Finalmente, el lobo giró lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque, sus pasos tan silenciosos como su llegada. Matías permaneció inmóvil, observándolo desaparecer entre los árboles. Incluso cuando la figura del lobo se desvaneció por completo, él siguió mirando, como si aún pudiera sentir su presencia. No sabía si volvería a verlo, pero algo en su interior le decía que esa noche había sido una despedida. Regresó al porche con pasos lentos, sintiendo una mezcla de paz y melancolía. Se sentó nuevamente en su silla y miró al cielo, que ahora parecía más brillante que antes. Las estrellas titilaban con intensidad, como si fueran cómplices de lo que acababa de suceder. Mientras el tiempo avanzaba, Matías reflexionó sobre el significado de su encuentro con el lobo. No era solo un animal, era un maestro silencioso, que le había mostrado la importancia de la conexión, la empatía y la capacidad de actuar desinteresadamente. Había algo profundamente humano en ese vínculo, y sin embargo, también algo más antiguo y puro, algo que parecía venir de un lugar donde los hombres y los animales compartían el mundo como iguales. Esa noche, antes de entrar a la casa, Matías se detuvo en la puerta y miró una vez más hacia el jardín. Una suave sonrisa apareció en sus labios, y en su corazón sintió un agradecimiento profundo no solo hacia el lobo, sino hacia la vida misma por haberle dado esa experiencia. Cuando finalmente apagó las luces y se acostó, sintió una tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Sabía que el lobo había cumplido su propósito y que ahora le tocaba a él honrar esa lección, viviendo con más conciencia y gratitud. El bosque volvió a estar en silencio, pero para Matías, ese silencio estaba lleno de significado. La mañana después de aquella noche inolvidable, Matías se despertó con una claridad que no había sentido en años. Mientras preparaba su café y observaba el jardín por la ventana, la imagen del lobo seguía viva en su mente, no como un recuerdo pasajero, sino como una llamada a actuar. Algo dentro de él sabía que su historia no podía quedarse solo en los confines de su memoria.
Debía compartirla. Los días transcurrieron con Matías reflexionando sobre cómo comenzar. Finalmente, decidió invitar a sus vecinos a su casa para una reunión informal. En el pequeño pueblo, las noticias corrían rápido, y no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran que Matías tenía algo importante que decir. Cuando llegó el día de la reunión, Matías dispuso varias sillas en el porche y preparó un poco de café y pan dulce para sus invitados. La gente llegó poco a poco, curiosa, pero con respeto por el hombre cuya historia había intrigado a todo el pueblo. Algunos eran viejos amigos, otros eran simplemente conocidos que querían escuchar lo que Matías tenía que contar. Con su taza de café en mano, Matías se levantó lentamente y comenzó a hablar. Su voz, aunque pausada, tenía una calidez que capturó la atención de todos. Quiero agradecerles por estar aquí. Sé que han escuchado partes de lo que me pasó con el lobo, pero sentí que era importante contarles todo, desde el principio. Matías comenzó a relatar los detalles de su primer encuentro con el lobo, cómo lo había encontrado herido en el cobertizo, su decisión de cuidarlo a pesar de los riesgos y cómo ese vínculo había crecido con el tiempo. Habló de la noche en que el lobo reapareció en el funeral y, finalmente, de su encuentro final en el jardín. Los vecinos escuchaban en silencio, algunos con incredulidad, otros visiblemente conmovidos. Cuando terminó, Matías tomó un respiro profundo antes de continuar. Sé que para muchos, un lobo es solo un peligro, algo de lo que hay que protegerse. Pero lo que viví con este animal me enseñó algo diferente. Ellos también sienten, también entienden, y si nosotros les damos una oportunidad, pueden enseñarnos más de lo que creemos. Hubo un murmullo entre los asistentes, pero nadie interrumpió. Matías aprovechó el momento. Sé que aquí muchos han participado en cacerías de lobos. Yo no los culpo. Sé que todos hemos hecho lo que creemos necesario para proteger a nuestras familias y nuestro ganado. Pero quiero invitarlos a reflexionar. Y sí, en lugar de temerles, buscamos una manera de convivir con ellos. El bosque es su hogar tanto como es el nuestro. Una mujer mayor, conocida por sus opiniones firmes, levantó la mano. Matías, ¿y qué hacemos si atacan? ¿Qué hacemos si ponen en peligro a nuestros animales? Matías asintió con comprensión. Es una pregunta justa, pero creo que podemos encontrar maneras de protegernos sin destruirlos. Cercas, luces, formas de disuadirlos sin lastimarlos. Si trabajamos juntos, podemos encontrar soluciones. La reunión continuó con una discusión respetuosa, algo poco común en el pueblo cuando se trataba de temas tan divisivos. La historia de Matías había plantado una semilla, y aunque no todos estaban convencidos, algunos comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. Con el tiempo, las palabras de Matías comenzaron a surtir efecto. Los cazadores más fervientes del pueblo se mostraban menos entusiastas en sus salidas al bosque. Uno de ellos, un hombre llamado Rodrigo, incluso se acercó a Matías después de una de las reuniones. ¿Sabes, Matías? Yo era uno de los primeros en salir a cazar cuando escuchaba que había lobos cerca. Pero después de escuchar lo que viviste, no puedo dejar de pensar en eso. Quizá hay otra manera. Matías sonrió con gratitud. Eso es todo lo que pido, Rodrigo, que lo pienses. A veces, cambiar cómo vemos las cosas es el primer paso. Inspirados por las palabras de Matías, un grupo de vecinos decidió organizarse para proteger la vida silvestre del área. Con la ayuda de Matías como guía, colocaron letreros alrededor del bosque, advirtiendo a los visitantes sobre la importancia de respetar a los animales que allí vivían. También comenzaron a compartir ideas sobre cómo coexistir con la fauna, desde proteger el ganado hasta evitar conflictos innecesarios. El cambio no fue inmediato ni universal, pero poco a poco, el pueblo comenzó a adoptar una nueva actitud hacia la naturaleza. Los niños, inspirados por las historias de Matías, dejaron de temer a los lobos y empezaron a verlos como una parte vital del ecosistema. Las charlas en la tienda local, antes llenas de quejas sobre los animales, ahora incluían anécdotas sobre avistamientos y discusiones sobre cómo vivir
en armonía con ellos. Matías, mientras tanto, se convirtió en una figura de respeto en la comunidad. Personas que antes lo veían solo como un anciano solitario, ahora acudían a él en busca de consejo, no solo sobre los lobos, sino también sobre la vida misma. Sus experiencias, cargadas de lecciones sobre paciencia, compasión y entendimiento, resonaban en todos los que lo escuchaban. Una tarde, Will se sentó junto a Matías en el porche, observando cómo el sol se escondía detrás de los árboles. «¿Sabes algo, señor Matías?», dijo el joven. «Creo que ese lobo no solo salvó tu vida, cambió este pueblo». Matías sonrió, mirando hacia el bosque con una expresión tranquila. «Tal vez, Will, o tal vez siempre tuvimos el poder de cambiar, solo necesitábamos que alguien, o algo, nos mostrara cómo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de entendimiento. Ambos sabían que las cosas no volverían a ser como antes, pero eso estaba bien. Porque, gracias a un lobo, un pequeño pueblo había comenzado a ver el mundo de una manera diferente. La historia de Matías Carrillo y su inesperado vínculo con el lobo es un viaje profundamente conmovedor que toca temas universales como la soledad, la conexión con la naturaleza y la capacidad de transformación personal y comunitaria. Desde el inicio, Matías representa la figura de un hombre marcado por un pasado silencioso, cuya vida solitaria es interrumpida por un encuentro fortuito que cambia no solo su destino, sino también el de su entorno. Lo que hace que este relato sea tan impactante es la evolución de Matías como personaje. Su decisión inicial de ayudar al lobo herido no solo demuestra su compasión, sino que también marca el comienzo de una relación que trasciende las barreras entre humanos y animales. A medida que la historia avanza, vemos cómo este acto de bondad regresa a él de manera inesperada, salvándole la vida en su momento más vulnerable. Este intercambio simbólico entre Matías y el lobo ilustra la interdependencia que compartimos con el mundo natural. El mensaje más profundo de la historia radica en el cambio de perspectiva que experimentan tanto Matías como su comunidad. A través de su relato, el pueblo aprende a ver a los lobos y a la naturaleza en general, no como amenazas, sino como compañeros con los que se puede coexistir en armonía. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero destaca el poder transformador de la empatía y la comprensión. En última instancia, la historia de Matías y el lobo nos enseña que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener repercusiones inmensas. Es un recordatorio de que todos estamos conectados y de que, cuando tratamos a otros, humanos o animales, con respeto, creamos un mundo más compasivo y equilibrado. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Deja un comentario para contarnos cómo te ha inspirado y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.